Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de CryptoBear y a continuación os traemos una nueva criptoentrevista. Esta vez, como no podía ser de otra manera, vamos a entrevistar a Neoragex, que es Community Leader de Super Launcher DAO en español. Es el Launchpad donde vamos a lanzar nuestro token la semana que viene, el miércoles 15 a las 15 horas españolas. Y bueno, teníamos que hacer una entrevista para que nos cuenten cómo funciona este Launchpad DAO, cómo seleccionan proyectos, qué hay que hacer para invertir, etcétera. Un proyecto muy interesante y de los cuales estamos muy orgullosos de lanzar con ellos. Así que venga, no os lo perdáis. ¡Vamos allá! Si os gustan estos vídeos, como siempre os decimos, comentad, suscribiros, dale a like, dale a la campanita para no perderos ninguno de ellos. Y nada, os dejo con la entrevista. Saludos a nuestros oyentes, empezamos la criptoentrevista y en esta ocasión tengo el placer de contar con Neoragex, Community Leader de Super Launcher en español. Vamos a hablar de este Launchpad descentralizado donde vamos a lanzar nuestro token, el XCB. Lo haremos el 15 de diciembre, este miércoles, el miércoles de la semana que viene, a las 15 horas españolas. Y vamos a hablar de cómo funciona este Launchpad, cómo eligen los proyectos y muchas cosas más. Pero antes de nada, ¿qué tal, Neoragex? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar Hola, nuestra entrevista. buenos días. Nada, pues muy bien por aquí. Así que encantado de teneros, o sea, de estar aquí con vosotros y deseando explicaros un poquito qué tal funciona el Super Launcher. Fenomenal. Bueno, antes de comenzar, le hago esta pregunta siempre a todos los entrevistados para romper el hielo. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia, desde el punto de vista de alguien que no conoce el proyecto, qué es Super Launcher en pocas palabras? Pues mira, el Super Launcher, bueno, y te lo voy a decir además desde el punto de vista, aunque sea el community leader del grupo en español, te lo digo como un inversor, ¿sabes? Porque, o sea, digamos que lo hago por amor al arte y porque me gusta mucho el proyecto, así que, o sea, todo lo que diga es mi opinión personal también, ¿sabes? Bueno, pues el Super Launcher es una lanzadera de proyectos descentralizada, eh, como puede ser BSCPad o otros launchers más conocidos, pero que además tiene otras funciones. O sea, últimamente se está organizando en forma de DAO con diferentes roles, ahora después lo veremos. Y luego tiene, por ejemplo, ofrece granjas a los proyectos, también está haciendo últimamente seed sales, tiene un módulo de autolisting, o sea que es, digamos, más allá de un launchpad al uso. Bueno, eso, de todas maneras, si hay algún oyente que decimos la palabra Launchpad y se queda eso que es, al final es como las antiguas ICOs, pero de manera descentralizada, un Sí, proyecto que está empezando, que quiere hacer una distribución de su token, pues bueno, usa Super Launcher para hacerlo. Y bueno, eso tiene muchos matices, ¿no? Pero ahora vamos profundizando. Pero como bien has dicho, vamos a explicar un poquito cómo se organiza Super Launcher, quién y cómo se eligen los proyectos. pues mira, los proyectos en un principio se elegía solo el equipo de Super Launcher, que es un equipo, es anónimo, pero es un equipo bastante grande. Últimamente, o sea, hace poco y ahora digamos que van a empezar a organizarse como DAO, hay diferentes roles que ayudan un montón digamos, a ver los proyectos, o sea, a elegir cada proyecto, indagar y ver. Super Launcher, sobre todo, se diferencia en otros launchers en que normalmente eligen proyectos, o sea, menos proyectos, pero muy pensados. Suelen ser proyectos que están construyendo algo de verdad, o sea, que no es que no tengan humo, sino hacen muchas entrevistas, de hecho tienen mucha cola por eso, y, y Yo, son proyectos que, sí, o sea, que de verdad tienen chicha, sí, ¿sabes? O sí, sea, de sí. hecho les gusta la parte técnica y les gusta que haya más que quizá que el IP del marketing, que suele ser lo que es las criptomonedas, pero son proyectos que ya te digo que a medio y largo plazo, o sea, sabes que no te vas a equivocar con ellos. Yo doy fe, vamos, yo doy fe porque nos hemos entrevistado con varios Launchpad, varios por no decir bastante, y las preguntas que me hacía Super Launch es que no tenían nada que ver con los demás. Los demás estaban muy centrados en el precio del token, que el precio del token no caiga, qué Claro, tal, que Super Launch también, el por supuesto, economics. mira esas cosas, pero Super Launch nos ha hecho un montón de preguntas técnicas, una entrevista bastante exhaustiva, y sobre todo eso, ¿no? Querían ver que estamos aquí para quedarnos y para seguir luchando por el producto. De todas maneras, nosotros con el histórico que tenemos, que venimos ya de hace tiempo y tal, pues claro, eso fue una de las claves para que nos atendieran.
Y sí, sí, también, por supuesto, nos han aconsejado hacer varios cambios, que lo cogemos de buena gana, y es lo que dice. A lo mejor yo hablaba con uno de ellos, de Super Launcher, y siempre tenía que decir, oye, lo tengo que consultar con la DAO. Y se iba a otro sitio, preguntar, oye, que Carlos propone esto, tal, y me venían con una respuesta. Es decir, se nota así que están así organizados en plan DAO, ¿no? O sea, o por lo menos algo muy próximo a una DAO. Sí, de hecho, los roles que hay, o sea, suele ser, o sea, ahora mismo son gente de la comunidad que estaba muy dedicada, ¿sabes? Y lleva desde el principio, pero gente con mucha experiencia, o sea, gente que lleva aquí, pues, desde que el Bitcoin valía, nada, $50 a lo mejor o menos, o sea, son gente con mucha experiencia en cripto, en proyectos y llevan mucho metidos. O sea, yo te diría, los proyectos que elige Super Launcher a mí personalmente son proyectos que no me importaría tener en un bear market, ¿sabes? Porque sé que son proyectos para quedarse. O sea. Sí, Y además. mira que es mucho decir, ¿eh? Porque en un bear market el 90% de los proyectos Sí, sí, sí. se evapora. Lo que sí, de todas maneras, no queremos hacer mucho hincapié en eso, pero es que hay que decirlo, es que también se están haciendo unos multiplicadores, los proyectos brutales a la salida, que están funcionando también muy bien, los que suelen elegir, no sé, manejan unas métricas muy buenas siempre con los proyectos a la hora de salir al mercado, ¿no? Que eso también está muy bien. Bueno, ¿cómo es el proceso de invertir en un proyecto? ¿Cuál es la diferencia entre venta pública y venta privada? Porque casi todos los proyectos tienen como dos fases, ¿verdad? En Super Launcher. Sí, sí, sí. Aunque te digo que a la segunda fase no se suele llegar. O Ya. sea, es muy fácil, o sea, simplemente no hay que hacer cálices ni nada, al contrario que otros launchpad. Es verdad que si hay países, digamos, baneados, que normalmente pues puede ser Estados Unidos y tal, lo único que te va a pasar es que ellos por IP y tal, pues tienen como que no puedes invertir. Siempre te lo puedes saltar con una VPN y ya está. Pero eso es muy cómodo. O sea, lo único que hay que hacer para invertir normalmente es stackear su token. Y ya con eso tienes acceso. Ya te digo que normalmente había un snapshot unas 24 horas antes, pero ahora como están un poco con cambios de que ya van a meter la V2, ahora contamos un poco sobre Sí. esto, pues está siendo un poco de transición. Ahora mismo en los últimos proyectos, como en el vuestro, con solo tener el token stackeado en el momento de la venta, ya estarías en la whitelist. En ese momento lo único que se pone un contador, digamos, y cuando termina el contador se activa un botón y ahí ya puedes elegir la cantidad que quieres comprar o hay un botón de max, ¿sabes? Para dar rapidez. Porque ahora mismo está, o sea, el método de compra es First Come, First Service, o sea, que es el primero que llega se lo queda. O sea, esa velocidad. Normalmente no hay guerra de gas, lo que pasa es que ahora mismo como la BSC está bastante congestionada, pues ya te digo yo que mejor subir un poquito el gas, Sí, ¿sabes? nosotros en un artículo que hemos puesto en Medium con un tutorial para invertir paso a paso en Super Launcher, en nuestro token, tenemos un apartado de consejos de pro y ahí hablamos un poco de eso, ¿no? De cómo subir un poquito el gas y demás, Sí. por si acaso. Otros truquitos, si quieres, es cambiar el RPC. Ahí en la página de la BSC Scan tienes digamos, una lista con los RPCs, cuál tiene menos pin, o sea, Sí. Pero bueno, o sea, yo Ese te digo... es ya de nivel superior, sí. Sí. Pues ya te digo que ahora mismo es así, es muy fácil, pero hay que ser rápido, ¿sabes? Hay que ser rápido. Porque últimamente se está llenando mucho, ha crecido muchísimo y hay que ser rápido. Bueno, sí, nosotros de hecho estamos dando por hecho y le diciendo a la gente, oye, si queréis invertir de verdad, stackear el token. Eso de venta pública y venta privada es eso, ¿no? Bueno, la venta privada es para los que tienen el token stackeado, claro. pero son los primeros durante, no sé si son 2 horas, una cosa así, son los primeros que pueden Eso comprar. es. Ahora, Sí, si perdona queda que se me había algo, olvidado. si queda algo Claro, después si de queda eso... algo. Es que no queda nunca. O sea, ya te lo digo yo, que venta pública, olvídate, porque ya con toda la gente que hay, o sea, venta pública la vi yo que quedaba algo, a lo mejor en los primeros proyectos de Super Launcher, cuando el Bitcoin estaba a $30.000, había sangre en las calles y... Bueno. O sea, y no había mucha chicha, pero es verdad que, o sea, venta privada es, digamos, la gente que está en la whitelist, la gente que tiene stackeada, y venta pública es por si sobra algo. Pero Ahí está. ya te digo yo que Si no se va a acaba pasar. el tiempo de la venta privada y todavía sobra Sí, algo, cualquiera ya sin tener stackeado el pero launch, el token se llama sí. launch, por cierto, pues ya está. Sí, se llama Launch. Hay que decir también, para quien no lo sepa, que Super Launcher también tiene un swap incorporado, es decir, que cualquiera puede conectar su wallet con la BSC y comprar con BNB, BUSD o lo que sea, comprar el token Launch en su propia plataforma, ¿de acuerdo?
que además quería preguntarte un poco por eso, ¿no? En el apartado ese swap, que es muy parecido a Sí. PancakeSwap y demás, para que lo conozca, ¿de dónde toma la liquidez ese chain o cómo funciona ese swap? Sí, mira, o sea, no sé si conoces un Inch, Sí. pues que es un agregador de liquidez, pues es lo mismo, ¿sabes? El swap de Super Launcher no tiene liquidez de por sí, o sea, simplemente es un agregador de liquidez. Te va a coger el mejor precio entre, pues, donde da liquidez, si está en PancakeSwap, en IPSwap, o sea, te hace la ruta para hacerte el mejor precio. Y lo bueno que tiene, o lo interesante que tiene, es que si cambias entre tokens que ha lanzado Super Launcher, no te cobran fees. O sea, si cambiamos, por ejemplo, entre vuestro token y otro token que haya cambiado Super Launcher, o sea, es gratuito, digamos, a nivel de fees Mira, que se pues lleva. ese detalle no lo sabía, lo de que Pues usaban es. OneInch sí, que me parece muy interesante porque además siempre te va a coger el mejor precio de los exchanges descentralizados y tal, que haya con liquidez y está muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poco del token launch. ¿Qué funcionalidades tiene el token, además del que ya has comentado, ¿no? Que es el de stackear para poder entrar en las sales. Sí, bueno, ahora mismo, aparte cuando stackeas, te dan otro token que ellos llaman eggs, Los huevos huevos, en que lo hemos visto inglés, aquí. claro, con cosa de los pájaros y Sí, tal, el rollo que de los además pájaros. muy, muy bueno que cuando hablaba con el equipo decía, joder, es que tenéis que lanzar con nosotros, somos todos pájaros, ¿no? Claro, Christopher, y sí, sí, sí. ellos Todos también los. usan pájaros. Me hacía Sí, gracia lo de Bears, Love Bears, ¿sabes? ahí Cuando, está. cuando lo sacaron. Pues nada, estos huevos ahora mismo no valen para nada, o sea, ahora mismo, y van a valer en la V2, que ya de hecho hemos estado probando en la testnet y todo, o sea, una cosa muy chula, van a valer para aumentar la asignación, ¿sabes? Ajá. De cada uno. O sea, vas a poder quemar huevos y dependiendo de cuántos quemes, si otros queman, otros nos queman, vas a poder tener más o menos asignación. Ya te digo, es un poco tema de gamificación, ¿sabes? O sea, para animar a la gente a que haga stake Claro. incluso aunque no te den nada, ¿sabes? Porque además luego van a meter liquidez cuando saquen la versión, la V2 del Super Launcher, van a meter liquidez y vas a poder también venderlos. O sea, hay muy pocos huevos, o sea, no sé si son 365.000 en total, o sea, hay muy poquitos y si el Super Launcher pues va cogiendo tracción como parece que o sea, puede ser muy rentable Claro, es y muy bien. como lo que habla. Hay muchos que dicen, hostia, es que, claro, exchange que crean token como churros, ¿no? Y cosas de esto. Y dices, ya, pero es que hay que verlo desde el punto de vista, como tú bien dices, de la gamificación. Es decir, en vez de dar puntos de usuario por colaborar más, tener más stake o lo que sea, pues te dan un token, que con ese token luego te va a dar ciertas ventajas. Es decir, está para Claro, algo, va es a un estar poco para algo. tenerte ahí enganchado. También se ha podido, por ejemplo, comprar NFTs con ellos. O sea, les tienen previsto más utilidad más allá de la asignación. O sea, ya te digo que es eso. O sea, ir aumentando la gamificación, el engagement con la gente A y ver, es bueno, que la otra opción es que te sigan dando launch, pero entonces el launch tendría un supply infinito o habría mucho en sí, mercado, pero etcétera. Y yo creo que está bien pensado, vamos. también tienes, por eso que dices de darte launch, o sea, una granja de liquidez, ¿sabes? Porque, o sea, no lo hemos dicho, pero otra de las cosas interesantes que tienen son las granjas que tienen de Super Launcher, que casi todos los proyectos que listan con ellos tienen granjas. Ellos mismos, ya te digo, tienen una granja que siempre amplían, está no sé si durante 4 meses ahora, y el APR es muy bueno, o sea, no sé si son 170% por ahí, ¿sabes? O sea, sí, Bueno, es una locura porque sus otros proyectos están a más del 300%. O sea, yo no digo nada, pero yo estoy ahí, no os metáis fuera de mis granjas, ¿sabes? O sea, claro. pero. Bueno, eso, como dice Granja, bueno, Sí, hemos hablado de ello también en nuestro podcast muchas veces, en nuestros sí, vídeos, que son pool de liquidez para agregar liquidez en los exchanges descentralizados, pues con el launch y BNB o lo que sea, ¿no? Y te van dando eso más. es. Te dan toques de suyos. Hay que tener cuidado un poquito con el impermanent loss, no sé Ahí si lo habéis está. tratado. Sí. Que más que impermanent loss, por si no sabe, fácilmente es por divergencia. O sea, si tú tienes dos monedas que están pareadas, una sube mucho respecto a la otra, tú vas a ir, digamos, cambiando, como haciendo un DCA infinito, o sea, cambiando una por la otra. Entonces, a mí ya me ha pasado, de que un proyecto se te hace un por 10 y sí, si sube bien, ganas dinero, pero hubieses ganado mucho más holdeando los tokens, porque Ahí digamos que has está. ido vendiendo un token por otro durante toda la subida, ¿sabes? Ahí Pero, está. pero bueno, Bueno, que lo sepa quien que se quiera meter en la granja. ahí está, sí, 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 eso es bueno avisarlo siempre. También hemos hablado de que están Binance en Smart Chain, pero habéis hecho recaudación en otro tipo de blockchain. De hecho, yo el otro día
tanto por probar como porque me gustaba el proyecto Gaia, cuando vendían unas LANs, Sí, se hacía a través de BSC, pero luego te la daban en Matic, es decir, la red Matic, es decir, trabajáis con varias redes, ¿no? ¿Con qué blockchain trabajáis? claro, ahora mismo, o sea, quiero decir, lo que hablas tú de, por ejemplo, Matic o Solana, es muy fácil porque, o sea, simplemente te hacen un airdrop. No es que Mm, el token nativo está en la Binance Smart Chain, ¿vale? Pero digamos que realmente se puede trabajar, o sea, si es mediante airdrop, como se ha hecho con las lands que dices tú de Gaia mm, o otros proyectos que se han hecho en Solana, se puede hacer con cualquier proyecto porque al final son smart contracts, tú pagas en la Binance Smart Chain, luego te hacen un airdrop. mm, Pero nativamente... O sea, ahora mismo se anunció que iban a hacerlo con Nervos. O sea, de mm, Nervos no sé si sabéis lo que es una Layer 2 de Ethereum, ¿sabes? mm, Por ahora bastante, mucho más desconocida que Matic, ¿sabes? O mm, Polygon, pero pinta bien. O sea, yo os digo, la gente de Superlanche suele ser muy, muy visionaria. O mm. sea, antes de que estuviese el gaming, sacaron juegos de gaming. Antes de que viniese el Avalanche Rush, tuvieron planes de hacerlo en Avalanche y de hecho sacaron el token y todo. Lo que pasa es que al final, por el anonimato, no pudieron, digamos, adherirse al programa y no lo sacaron, ¿sabes? Y ahora han elegido Nervos. A mí me sorprendió porque tampoco tal, pero dije, bueno, si han elegido esta red para hacer, digamos, de forma nativa, Ujú. tiene que haber algo. O sea que ya te digo, proyectos en cualquier chain, pero de forma nativa por ahora en BSC y Nervos. Y bueno, a la espera de Cardano, que eran los planes del principio, pero ya sabes que Sí, Cardano, pues Cardano se le espera, pero nunca llega. claro. Guay, guay, pues perfecto. Eh, mm, Vamos a hacer un breve repaso sobre el que quiere invertir en nuestro token. Cómo hacerlo si no tiene ni idea, ¿vale? Una de las cosas que has dicho es muy interesante, que es por lo del Hydro, ¿no? Que has dicho, oye, que si está en distintas blockchains, Hydro. A ver, es porque al final todos funcionan con la máquina virtual de Ethereum, entonces, o sea, que todos son compatibles entre sí las blockchains estas, que es de las que estamos hablando, BSC, Ethereum, Matic, etcétera. Entonces, si tú tienes un MetaMask, creas una wallet en MetaMask, la wallet del Google Chrome, por ejemplo, de navegador, al crearte una cuenta, tú tienes un address con una clave privada y simplemente cambiando la red con esa privada vas a tener ese address en Eso las es. distintas redes. Entonces, es fenomenal. Entonces, alguien que, a ver, yo te lo voy a ir diciendo y tú me corriges si me equivoco, ¿vale? Vale. Alguien que no tiene ni idea, quiere invertir en nuestro token, ¿qué tiene que hacer? Primero aconsejamos, hay más wallets, pero vamos a decir la que hay más información en internet. MetaMask, te instalas en MetaMask, creas una cuenta, Eso es. configuras, la cuenta va a venir preparada para la red de Ethereum, con lo cual va a tener que configurarla para la red de BSC, que simplemente meter unos datitos y ya puede cambiar entre red Ethereum o red BSC y ya trabaja en BSC con esa wallet, ya os digo, con el mismo address, la misma privada, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que te hace falta? Tanto el gas que usa la BSC, que es el BNB, como el BNB para invertir en nuestro token. Entonces tienes que irte, si tienes a alguien, bueno, ahí hay ya distintas maneras de Pues conseguir ese traerlo BNB. de Binance Pero o la más cualquier fácil otro exchange es, también. todo el mundo conoce Binance, compras en Binance y te lo pasas en la red BSC a tu address. Ya lo tienes ahí los BNB. Y ya te vas a Super Launcher, con ese mismo BNB te vas en el apartado de Swap, conectas la wallet primero, que se conecte a Super Launcher, no hay que hacer nada más, y ya estás logueado, etcétera. Y entonces ya haces un swap de BNB por Launch, si quieres stackear el token Launch para entrar en la privada, como hemos dicho. Hay un apartado de DAO staking en Super Launcher. Ya haremos el Eso tutorial es. y tal, pero bueno, le das ahí y stackeas el launch. Y una vez stackeado el launch, ya te va a permitir invertir en nuestra IDO o IDO, como sea. Sería una IDO, ¿no? Porque IDO, es Initial Dex descentralizada, pero Offering, así es IDO. los nombres hay muchos, La gente lo muchos. entienda, le entiende lo Sí, que te queremos decir. Bueno, pues ya está. Una vez stackeado, esperar a que acabe la cuenta atrás para invertir con nosotros, tener BNB preparado para invertir y ya darle e invertir. Y punto. Ahora, hay ahí un tema un poco más peliagudo, que es que depende de los launch que tenga, te dejará invertir más o menos. El mínimo son $80 para invertir en nuestra IDO, el máximo son 2.000, y por hacer una regla de 3, con 40 launch stackeados te va a permitir invertir $80. Y con 1.000 launch stackeados te va a permitir invertir $2.000 en o sea, nuestra el IDO. doble. El doble. $2 por cada launch, es lo que Ahí tienes que ver. está, eso es.
Y ya está. Bueno, parece muy sencillo para nosotros que estamos metidos en el mundillo, pero yo sé que a la gente que no está tan metida le cuesta un poco. Pero bueno, como os digo, tenéis en nuestro medio un tutorial paso a paso, tenéis nuestro grupo de Telegram para Y preguntar si lo que no, queráis. siempre podéis también preguntar en el grupo de Super Launcher o Y en el eso nuestro. iba O a sea decir, que ahora que os tenéis que unir al grupo de Super Launcher y estar al día que este hombre lleva un Super Launcher en español. Está el inglés, pero para los que habléis en español, para aquí tenéis el Super Launcher en español, que dejamos en la descripción de este vídeo el grupo de Telegram de Super Launcher en español. Muy bien. Y ya para ir finalizando, háblanos del roadmap de Super Launcher. Has hablado de una V2, has hablado de tal. ¿Podrías decirnos qué estáis preparando a medio corto plazo? sí, o sea, bueno, a medio corto plazo es la V2, que al final o sea, van a cambiar muchísimas cosas. O sea, va a ser totalmente, o sea, un lavado de cara, pero bastante grande. Lo primero es los tiers. Digamos que los tiers son los grupos donde te dejan invertir, como en otros Launchpad, van a desaparecer. O sea, ahora mismo va a depender de los launch que tengas. Va a ser, por ejemplo, el máximo 10.000 launch. Y luego va a ser garantizado, pero dependiendo. O sea, dependiendo del dinero que vaya a levantar cada proyecto. O sea, Hmm. ellos van a poner, imagínate, un mínimo de, oye, pues $100, menos de $100 garantizados o sea, porque hay Launchpad por ahí que vas y te dan $8 y dices tú, pero madre mía, ¿qué es esto? Pues $100. Entonces, dependiendo de si es más o menos, digamos, la location total del proyecto, la asignación total del proyecto, pues tendrás que tener más o menos launch stackeados de mínimo para poder acceder a la asignación garantizada. Si no llegas, pues vas a entrar en lo que es un ticket de lotería, ¿sabes? Para los tiers más bajos. Luego, además, se van a poner en funcionamiento lo que hemos contado de los eggs, de los huevos, para poder hacer más. Otra cosa muy interesante que no hemos dicho, y esto me parece de verdad o sea, bastante increíble, porque es que no lo he visto en ningún Launchpad, y de hecho hay un proyecto, creo, solo que lo hace y no lo hace igual, que son los certificados tradeables del vesting. O sea, tú cuando entras en un proyecto, normalmente no te dan todos los tokens. O sea, antes a lo mejor era así y era pues una fiesta, un dumpeo al principio, todo el mundo soltando todo. Entonces, para que esto no pase, normalmente lo que se hace, tanto en IDOS, que es la última fase de recaudación, como en SEEDs, que es, digamos, la primera, fases intermedias, es hacer un vesting, que es, te voy dando los tokens, pero poco a poco, a lo mejor en 3 meses, en un año, en Deja 2 meses. que comente que en nuestro caso es así. Es decir, al Claro. invertir en nuestro token, el 25% te lo vamos a dar nada más acabar la IDO, el 25% de los tokens, pero cada 25% se va repitiendo mes a mes. Es decir, hasta que no pasen 3 meses completos, no vas a tener el 100% de los tokens que has comprado. Claro, pues normalmente antes no podías hacer nada con eso, pues esperar a que te diesen los tokens. Pero ahora mismo, digamos que te dan unos NFTs, que son unos certificados, que puedes tradear con ellos. O sea, lo que se llama over the clock, que es, digamos, por encima del mercado. Incluso antes de que salga al mercado el token, tú ya podrías vender. Claro, o sea, esto es como OpenSea, o sea, no hay un valor, no hay liquidez, o sea, tú lo vendes y si alguien te lo compra, Sí. bien. O sea, puedes vender tu asignación o parte de tu asignación. O sea, puedes incluso dividirla y decir, oye, pues voy a vender, ahora mismo se puede dividir entre dos, la que he visto. Están preparando para que sea todavía más líquido y poder dividir más. Pero imagínate vuestra asignación, oye, pues quiero vender un 10% de lo que me queda. Pues divido, lo pongo en el mercado y si alguien me lo quiere comprar por un, por dos, por un, por tres, o sea, ya es todo especular. Pero eso, para la gente que le da mucha. Porque es verdad que hay gente que esto del vesting no le gusta. O sea, le gusta tener todo cuanto antes, pues es muy, o sea, A muy mí me bueno para decir, vale, parece una o sea, idea es increíble. espectacular, desde luego, una Y especie ya de se está mercado de haciendo, futuro, una cosa así de los tokens claro. vesteados. Está genial, está genial. O sea, ya se está haciendo con otros proyectos vamos, o sea, con mucha, o sea, con muy buen Sí, y feedback, ¿sabes? además, claro, claro, y además eso, que muchas veces tú te quedas fuera con muchas ganas de invertir y no has podido porque había mucha gente por tal, por Claro, cual. pues oye, te lo compras un por dos, un por Ahí tres del, está, del dice, pero es vesting que yo lo y quería para largo plazo, yo sé que esto se va a hacer claro, un por día en el futuro, pues me lo compro en un por dos y me eso lo quito de es. en medio y ya está. Eso es, o sea, es, Fenomenal. es increíble. Y luego también, pues, rondas en cualquier moneda, o sea, vas a poder, digamos, levantar dinero en cualquier moneda estable, en BUSD, en DAI, en lo que sea, y luego a lo mejor meter la liquidez en otra. O sea, eso ya se está pudiendo hacer, pero digamos que es cosa de la V2. Y después, pues ya la organización en forma de DAO, pero ahora mismo, por ejemplo, hay
no hay tantos roles, o sea, se están aumentando los roles, hay roles pues, de gente que busca los proyectos, gente de marketing, gente que revisa que los proyectos estén bien, gente que, digamos, se dedica a ayudar un poco, incubadora a los proyectos, por lo que os hicieron a lo mejor un poco a vosotros, de, oye, cambia esto, lo otro, de ayudar para que el proyecto sea fructífero a largo plazo. Pues se están aumentando un montón más los roles. O sea, cualquiera, si os metís en el Discord de Super Launcher, cualquiera que pues, le apetezca puede verlo, puede aplicar y Puede al final... colaborar, etcétera. Sí, Fenomenal. también, por ejemplo, hay otra cosa que no he hablado, no se ha hecho mucho, pero se hace de vez en cuando, y es que Super Launcher también está ofreciendo servicios a otros proyectos. O sea, imagínate que un proyecto quiere hacer su venta privada para su comunidad, ¿sabes? Pero claro, no tiene plataforma ni nada, pues la puede hacer con Super Launcher. Entre claro, Super Launcher cobra por eso, ¿sabes? Claro. Cobra el Eso servicio. es más o menos hacer como una marca blanca, ¿no? Usan todo lo que Sí, es su una marca plataforma blanca, ¿sabes? y ya está. Eso es, pues haciendo eso, luego más los fees del swap, más no sé qué, pues han repartido dividendos. Ya creo que son 2 veces entre los que han hecho staking de launch, que se me olvidó decirlo entre las utilidades. O sea, van a muy largo plazo, ¿sabes? O sea, van a muy largo plazo y no tienen problemas. O sea, no os preocupéis de decir, ¿y si hay un bear market? No os preocupéis porque no tienen problemas monetarios y Super Launcher no se va a ir a ningún lado, ¿sabes? O sea, A mí me parece que está una capitalización de mercado bastante baja para lo que están haciendo. muy baja, Están muy empezando, baja. claro, pero por ahora lo están haciendo todo muy bien. Sí, y es decir, que merece porque muchos dirán, joder, tengo que comprarme el token launch para poder invertir en nuestra ICO. Oye, que no está mal esta diversificado en Super Launcher a medio largo plazo, porque vienen muchas cosas, desde luego. Yo os voy a decir una cosa que no sé si Pinky me va a matar o no, ¿sabes? Pero os voy a dar un hint ahí que nos ha dicho, y es que la idea que tienen ahora, por ejemplo, en cada seed sale que están haciendo de ventas, digamos, la ronda más baja, se están quedando un 10% de fee, digamos, o sea, pues de nuestra asignación, ¿sabes? Y el futuro que tienen o que quieren es ellos mismos reinvertir en su token launch con todo eso. O sea, Claro. quiero decir... Hacer compras, vamos. Bueno, sí, quieren hacer compras de su propio token. Pues a lo mejor cuando lleven 10, 20 seed sales, si han sacado bastante dinero, pues reinvierten en su token launch. O sea que, aunque es verdad que normalmente cada vez que hay una IDO, pues la gente suelta el token. Otra cosa que se me olvidó decir, hay 7 días desde que stackéis para salir del token. Hay un botón que se llama un stake. Sí. O sea, y si queréis vender el token después de hacer... de la IDO no vais a poder, tenéis que dar un stake y esperar 7 días. Normalmente es verdad que baja un poco, digamos, el precio del token, pues eso, gente que se baje, pasa en todos los launchpads. Sí, pero en el fondo, para los que queremos acumular un poco de launch, es buena señal también, porque tú dices, después de una ICO, espérate 7 días que va a haber alguno que va a querer venderlo. Yo he comprado en todas las caídas, personalmente he comprado en todas las caídas y últimamente no hay caídas. O sea, ya te digo que llevo un tiempo para comprar un poco más y cada vez la gente yo creo que se está dando más cuenta de decir, hombre, es que esto técnicamente la leche. Luego ya veréis la plataforma cuando la uséis, que es que está muy bien. O sea, y dices, oye, ¿y esto? ¿Y cuánta capitalización tiene? O sea, bueno. Yo, por ejemplo, ya te digo que ha llegado un punto que ya no investigo casi los proyectos. Ya me fío, ¿sabes? El vuestro le he mirado mucho y tal. Y de hecho, tened cuidado que yo voy a intentar meter varias cuentas, ¿eh? Así que... o sea muy bien. Pero quiero decir que vamos, o sea, fiaos de más o menos todo lo que vayan sacando porque está muy pensado, ¿sabes? Igual que con Cryptoverse. O sea, se salen un poco, ¿no? De todos los launchpads ahora lanzando juegos y metaversos y demás. Claro, pero los mismos están siendo visionarios y nosotros somos Collaborate to Earn y ya mismo viene el boom de los Collaborate to Earn y ahí estamos de los primeros, quién sabe. Pero es que es un concepto bastante bueno, ¿eh? O sea, a mí cuando vi, o sea, al principio no sabía mucho de qué iba a ser la utilidad de vuestro token, pero cuando lo vi me llamó mucho la atención y dije, está muy bien, tiene un market cap muy atractivo de inicio, así que apretad el gatillo que... Pues muy bien, muchísimas gracias, ya se alarga la entrevista, ya sabéis que cualquier duda que os quede, pues está su grupo de Telegram, los nuestros. Y lo dicho, muchas gracias por esta estupenda entrevista, Neoragex, ha sido un gran placer. Animamos a todos nuestros seguidores, como digo, que se pasen por el Telegram de Super Launcher Español para estar al día de los nuevos proyectos que van a lanzar y todo el proceso de compra, etcétera. Y por supuesto de nuestra IFO. IDO, perdón, es que ya me lío con tantas letras, pero todos nos entendéis. Venta de tokens. Vuelvo a recordar, el 15 de diciembre a las 15 horas españolas. Podéis incluso a las 14:59 comprar el launch, estaquear lo que os va a valer para poder entrar.
Y nada, espero que podamos hacer grandes cosas juntos. Nosotros estamos así, es un placer grandísimo pertenecer a la familia de Super Launcher, que yo sé que vamos a seguir haciendo cosas después de esto. Pondréis una granja, ¿no? También, digo, Claro de que sí, liquidez. vamos a trabajar en ello, por supuesto. Claro. Bueno, si tiene algo más que añadir antes de finalizar, es el momento. No, nada más que muchas gracias a vosotros y un placer conocer vuestro proyecto también, porque ya te digo, o sea, muy, muy interesante, ¿sabes? Muchísimas gracias. Pues nada, un fuerte abrazo, compañero. Vamos hablando. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Ya sabéis, comentad, suscribiros, dale a like, dale a la campanita si no queréis perder estos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, no os perdáis nuestra ICO el 15 de diciembre en Super Launcher a las 15 horas españolas. Adiós.